El primer recuerdo que tengo en el año 85 es cuando los misiles libios apuntaban a Rota porque había una amenaza inminente por parte de Gaddafi en Libia. Yo tenía entonces 4 años en el año 85 y decíamos siempre en Rota, bueno, de algo hay que comer. Pero ¿qué pasa cuando las bases ya no dan de comer? ¿Qué pasa cuando no se garantiza en la negociación, ni en el acuerdo, ni en la mesa, ni en la letra del acuerdo, nada que guarde relación con la garantía de los empleos que en la base se dan? Cuando la servidumbre no se paga, eso tiene un nombre y se llama esclavitud. El Gobierno de Estados Unidos, el PP, el PSOE, en el que supongo que tendrá usted alguna influencia, todos han tenido mucha prisa para que antes de que se componga un Congreso nuevo se firme este acuerdo, y eso lo refleja la prensa estadounidense. Ninguna garantía ni compromiso firme con el empleo para Andalucía, ni para el tejido económico de la zona, ni para nadie, tal y como han dicho los propios sindicatos y trabajadores de la base de Morón, tal y como reza en la letra del acuerdo. Han firmado juntos PP y PSOE mientras el Gobierno de la Junta se ponía de perfil y daba un cheque en blanco a los estadounidenses para hacer y deshacer en nuestro territorio. Usted sabe que todas las referencias relativas a la creación de empleo y a la contratación de empresas españolas y andaluzas viene acompañada siempre de una coletilla, siempre que sea posible y conforme a la normativa, reglamento y leyes de los Estados Unidos. Con esa coletilla, desde 2010 se han despedido a 300 trabajadores sin garantía alguna, porque Estados Unidos dice que no está sujeto a procesos como el iniciado en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por el ERE de la base de Morón. Usted sabe que es precisamente el convenio firmado el que ampara esa impunidad del Ejército y del Gobierno estadounidense frente a la desprotección de los trabajadores andaluces de Morón. Sabrá que los despidos están en los tribunales y que los trabajadores mantienen en la causa acusaciones tan graves como fraude, prevaricación, financiación ilegal o tráfico de influencia. Sabrá que los trabajadores despedidos en 2013 aún no han cobrado su indemnización y que este mes se les acaba la prestación por desempleo. Señora Díaz, ni el incremento de la actividad en la base ni la llegada de más efectivos ha repercutido en más y mejor empleo para los vecinos de la zona, tal y como está ocurriendo en mi pueblo, en Rota. De hecho, el último ERE, que dejó en la calle a 55 personas, se produjo al mismo tiempo que la última ampliación de efectivos militares. Al final nos ponemos una y otra vez en el disparadero y no tenemos que recordar siempre la amenaza que cae sobre nosotros desde cualquier país del mundo que siente intervenir su soberanía por parte del ejército estadounidense. Sabemos lo que dicen, lo que quieren decir los estadounidenses cuando hablan de estados fallidos. Sabemos lo que quieren decir cuando hablan de intervención rápida en África. No queremos ser las víctimas de la invasión de la soberanía, la libertad y el derecho a existir en paz de los países del sur. Queremos ser una tierra de paz, no queremos ser una barrera de contención de los intereses de los Estados Unidos. No queremos sufrir las consecuencias siempre en negativo de tener una servidumbre que casi es esclavitud militar en Andalucía, sin ahora ningún tipo de renta en términos de empleo, siempre sufriendo la precariedad. Si no intervenimos ahí, si no hacemos nada desde la Junta y desde el Parlamento de la Junta de Andalucía, lo que tenemos aquí es una colonia, lo que tenemos aquí no es una presidenta de la Junta de Andalucía que defiende los intereses de los andaluces en la zona, sino la gobernadora de una colonia. Muchas gracias. El Estado de Derecho. Miren, yo soy catedrático de Teoría del Derecho. Explico continuamente la diferencia entre democracia y Estado de Derecho. Se dice que democrático es aquel Estado en el que la mayoría decide por mayoría. ¿Quién decide? La mayoría. ¿Cómo se decide? Por mayoría. Se dice que un Estado de Derecho es aquel en el que no, sobre todo, se puede decidir ni siquiera por mayoría. ¿Sobre qué no se puede decidir ni siquiera por mayoría? Sobre los derechos humanos, sobre los derechos fundamentales. Este Parlamento democrático puede decidir que yo tengo que pensar de otra manera y la decisión será democrática, pero antijurídica, porque sobre mi libertad de pensamiento no puede decidir ni el Parlamento más democrático de este planeta. Y díganme ustedes, ¿qué tiene que ver el Estado de Derecho con la cohesión de España? ¿Por qué se llama, estamos ante una proposición no de ley que se llama en defensa del Estado de Derecho y de la cohesión de España? Pues me ha costado trabajo, pero como también soy investigador, he empezado a darle vueltas. ¿Pero dónde habrán estudiado el concepto de derecho? Por lo que veo, no solo los redactores del Partido Popular, sino también de Ciudadanos, porque al parecer esto viene de otros parlamentos autonómicos. Pues miren ustedes, ¿saben de dónde viene? De la teoría franquista del Estado de Derecho.
Los juristas franquistas defendieron durante mucho tiempo un concepto sucedáneo de Estado de Derecho que pretendía limitar el Estado de Derecho al gobierno per legem, al gobierno del orden. Y esto es lo que están diciendo. Pero, señores, que estamos en el año 2015 y se supone que estamos defendiendo una Constitución, que es la de 1978. Y ustedes recurren a la doctrina administrativista del franquismo más antiguo. Suspenso. Por haber participado en protestas pacíficas organizadas por la oposición. ¿Van a pedirle al Gobierno de España que condene al Gobierno de Arabia Saudí? No sé si sabrán ustedes que este sábado se celebra el Día Internacional contra la Pena de Muerte. Quizá, ya que están ustedes tan interesados en la protección de los derechos humanos, hubiera sido más constructivo que presentaran una PNL pidiendo la prohibición de este trato inhumano, cruel y degradante que está prohibido por todos los tratados internacionales en materia de protección de derechos humanos. Pero más bien parece que los dirigentes de su partido y en el Gobierno se dedican a lisonjear y rendir pleitesía a los petrodólares de dicho país, a pesar de la gran cantidad de informes de organizaciones que, como Amnistía Internacional, denuncian la constante violación de derechos humanos en aquel lugar. ¿A qué esperan ustedes para reclamar al señor Rajoy que inste al Gobierno de Peña Nieto a esclarecer la desaparición de 43 estudiantes en la localidad de Ayotzinapa, en el estado mexicano de Guerrero? ¿Por qué no han exigido ustedes al Gobierno de España que pida explicaciones al Gobierno de los Estados Unidos por el bombardeo del hospital de Kunduz, en el que trabajaban sanitarios de la organización Médicos Sin Fronteras? ¿A qué esperan ustedes? Ustedes, señores del Partido Popular, tienen un problema. Les importan los derechos humanos en la medida en que concurran dos condiciones. La primera, que el Partido Popular pueda extraer un rédito electoral en la denuncia de la violación de un derecho. La segunda de las condiciones, que el gobierno del país al que ustedes acusen sea un señalado enemigo de su visión tan conservadora del mundo. Y solo en el caso de que se den ambas condiciones, les interesan a ustedes los derechos humanos, como demostraron con la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aquella en la que el Gobierno de Rajoy se cargó lo que era la joya, la flor y nata del ordenamiento jurídico español, la justicia universal. Ustedes, el Gobierno de la Nación, erradicaron la justicia universal. Eso de lo que podíamos sentirnos tan orgullosos los españoles. Y si en alguna oportunidad, como en el caso de China, hay negocios por medio y las empresas españolas, amigas del Partido Popular, tienen la posibilidad de conseguir contratos, entonces los derechos humanos se matizan con una expresión ya tal, ese patético subterfugio que el presidente Rajoy ha elevado a categoría de referente para cualquier evasiva. Nosotros no tenemos el menor reparo en hablar de derechos humanos. Y por eso, como antes les decía, hemos presentado una enmienda a su PNL en la que reclamamos una serie de actuaciones políticas sobre aquellos asuntos que vulneran gravísimamente los derechos humanos en distintas partes del mundo. Si están a favor de que en todos lados se respeten estos derechos, acepten nuestra enmienda y votaremos a favor de su PNL. Muchas gracias. Y no me gustaría terminar esta intervención sin dirigirme, a pesar de que no está aquí presente, pero imagino que me verá, a la presidenta de la Junta de Andalucía, doña Susana Díaz, a raíz del comentario que ha hecho esta mañana en esta Cámara por el que nos ha tachado a los miembros de Podemos de Andalucía como antisistema. Señora Díaz, ¿me van a respetar o...? Muy bien. Señora Díaz, antisistema es bloquear el Parlamento. Antisistema es coartar el debate. Ser antisistema es impedir las propuestas de la oposición, saltarse la separación de poderes o arrojarse mayorías que no han respaldado las urnas. Nosotros estamos defendiendo el sistema democrático y a este Parlamento. Yo no la voy a llamar a usted antisistema, solo le voy a recordar que el sistema ni es usted ni es suyo. Muchas gracias.